Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Gracias por estar aquí, bienvenidos a VAS Sports, vuestro canal de deportes. Hoy toca resumir todo lo que dio de sí la Copa del Rey de baloncesto que se disputó desde el jueves al domingo de la semana pasada en Granada y que englobó estos emparejamientos. Se clasificaron los 8 mejores equipos de la Liga ACB durante la primera vuelta. Estos fueron los emparejamientos: Joventut de Badalona contra Lenovo Tenerife, Real Madrid Río Breogán de Lugo, Palencia Basket UCAM Murcia y Barça contra Baxi Manresa. Una Copa del Rey que ha dado mucho de qué hablar y vamos a intentar resumirlo lo mejor posible aquí en este vídeo, amigos y amigas. Vamos primero con el campeón, el FC Barcelona, que la verdad ha hecho un torneo en el que en los momentos decisivos ha sabido sufrir, ha sabido aguantar y ha sabido dar con la tecla para tumbar a sus rivales. Venció en cuartos de final por 107-70 al Manresa, en semifinales con más sufrimiento de lo que indica el marcador por 103-90 ganó al UCAM Murcia y en la final, en un duelo con una puntuación muy baja y muy intenso, derrotó al Real Madrid por 64-59. Un Barcelona que la verdad en el partido de cuartos de final no tuvo ningún problema ante un equipo muy inferior. En semifinales la verdad es que el UCAM Murcia se lo hizo pasar bastante mal. Luego hablaremos también del UCAM Murcia, por supuesto. Vamos a hablar un poquito de todos los equipos, ¿vale? Y en la final, al final el Barcelona consiguió sobrepasar el planteamiento defensivo del Real Madrid y de Pablo Laso, que les complicó muchísimo la vida, pero al final la profundidad de plantilla del Barça es absolutamente espectacular. Por hablar de los jugadores más destacados del Barcelona, por supuesto comenzamos hablando de Nikola Mirotic, que en la final anotó 19 puntos, pero no se quedó lejos en los otros partidos. Anotó 15 puntos en semifinales y 14 puntos en cuartos de final. Un Mirotic que comandó la reacción azulgrana en la final. Sin duda estuvo bastante acertado en los momentos decisivos. Normalmente a Mirotic se le achacaba bastante que en los momentos calientes de los partidos, cuando la bola quema, cuando a los jugadores les tiembla la muñeca, él no acababa de asumir la responsabilidad, no acababa de asumir esos galones, de echarse el equipo a la espalda. Pues bien, en el Barcelona parece que está aprendiendo a hacerlo y de manera más que notable. Así que MVP de la final Mirotic, pero sin embargo, yo se lo hubiese dado a este otro jugador. Aquí lo vemos, al lituano Jokubaitis, que en la final anotó 12 puntos. Es verdad que en semifinales y en cuartos no destacó tanto, pero es la prolongación del entrenador, es la prolongación de Jasikevičius en la pista. Es un jugador que da mucho equilibrio defensivo al equipo, que asiste muy bien a los compañeros y además en ataque aporta muchísimo. Es un jugador además muy veloz, difícil de defender en penetración y es ahora mismo una de las joyas del baloncesto europeo, sin ninguna duda. De hecho, ya participó en el draft de la NBA, fue seleccionado en segunda ronda y ahora sus derechos en la NBA los poseen los Knicks de Nueva York, que están bastante atentos. De hecho, han estado espiando, por así decirlo, a Jokubaitis durante la final contra el Real Madrid y parecen bastante satisfechos, así que me temo que no veremos demasiado tiempo a Jokubaitis a este lado del Atlántico. Pero eso sí, mientras esté en la Liga ACB lo disfrutaremos igualmente, por supuesto. Para mí, Mirotic es un MVP merecido, por supuesto, pero si se lo hubiesen dado a Jokubaitis no hubiese pasado nada, la verdad. Yo, de hecho, casi que se lo habría dado. También destacar, pues bueno, a la Provítola, que hizo un buen torneo. Llegó a 19 puntos en el partido de semifinales, fue uno de los artífices de que el Barcelona desatascase ese peligroso partido frente al UCAM de Murcia, pero en la final no acabó de aparecer el argentino. En otros partidos contra el Real Madrid, desde que viste la camiseta azulgrana, la Provítola siempre ha ejercido de verdugo, al igual que Mirotic, salen especialmente motivados contra su ex equipo. Pero en esta ocasión Lapro la verdad es que estuvo muy bien vigilado por la defensa madridista y no pudo aportar demasiado, pero eso no quita que también fuese una pata importante de la silla para conquistar el título, sobre todo por su papel en semifinales.
También me ha gustado mucho Kuric, sobre todo también en semifinales, 14 puntos. Es un jugador que todavía yo creo que le queda bastante margen de mejora, pero si sigue así, seguro que va a ser una pieza bastante importante en este Barcelona. Un Barcelona que la verdad es que está repleto de grandísimos jugadores. Y no te vale con anular a uno, puedes anular a Mirotic, pero te puede salir por otro lado Jokubaitis, te puede salir la Provítola, te puede salir Calates, del que hablaremos después, te puede salir Brandon Davis. Es que tienen un equipazo, ahora mismo tienen una plantilla que asusta a nivel europeo incluso, y son muy difíciles de parar. Y si además tiene complementos como Kuric, sin duda ese fondo de armario también al Barça le viene de lujo para afrontar la exigencia de la CB, de la Euroliga, de la Copa, etcétera. Un conjunto muy difícil de derrotar gracias también a los un poco más secundarios, como es el caso de Kuric. También tenemos que hablar del pívot turco Sandli, que aportó mucho en defensa, consiguió parar bastante, sobre todo a Tavares en la final. Una final en la que aportó 9 puntos, aportó 13 puntos en semifinales, pero sobre todo Sandli donde intimida, donde destaca es a nivel defensivo, tiene mucha envergadura y es un jugador difícil de superar. También a través de la defensa interior el Barça consumó bastante la remontada y cimentó el triunfo en el último cuarto contra el UCAM de Murcia. O sea que Sandli a nivel defensivo es un jugador bastante importante dentro del cuadro azulgrana. Jasikevičius, de hecho, está muy contento con su rendimiento. Y como no, tenemos que hablar del griego Nick Calates, que es uno de los jugadores más talentosos de esta plantilla culé. Un jugador que repartió 8 asistencias y anotó 12 puntos en semifinales, y en la final no estuvo muy participativo a nivel anotador, pero sí repartiendo juego. 6 asistencias dio en la final y es un jugador realmente importante, sobre todo para dirigir el juego y para asistir a los compañeros. Sin Nick Calates estoy convencido de que el juego del Barcelona no se entendería de otra forma. Con lo cual es un jugador que si al Barça le falta, ojito. Pero bueno, de momento Calates también pieza muy importante, sobre todo a nivel de construir el juego y una pieza fundamental en el esquema de Jasikevičius. Por último, también tenemos que hablar de Brandon Davis, que ha tenido una anotación muy regular durante toda la Copa del Rey. 14 puntos en cuartos, 12 puntos en semis, 10 puntos en la final, y eso a pesar de que no ha tenido tampoco muchos minutos. Yo creo que Brandon Davis quizás se merecería jugar un poquito más, pero claro, Barça tiene una plantilla tan completa que la lucha por las posiciones es bastante intensa, entonces hay que repartir minutos, hay que repartir esfuerzos, sobre todo en torneos cortos y concentrados en muy pocos días, como la Copa del Rey. Y en este caso, Brandon Davis, cuando ha salido, su aportación está fuera de toda duda. Es otro extra más en la gran plantilla que tiene el Barcelona, que podemos decir que fue campeón con toda justicia. Y para que os hagáis una idea de la calidad que tiene esta plantilla, es que en la final anotó un 40,4% en tiros de campo, que para un equipo como el Barça es un porcentaje bastante bajo, mérito también de la defensa madridista, de la que hablaremos ahora. Pero yo elogio la capacidad que ha tenido el Barcelona de darle la vuelta a una situación muy complicada. El Real Madrid llegó a tener una ventaja de 16 puntos en la final. Y con poco acierto, con mucho esfuerzo, consiguieron darle la vuelta al marcador. Con lo cual el Barcelona también es un equipo que no solo destaca por su calidad, sino por saberse levantar de la lona, por bajar al barro, por luchar cada jugada. Eso también es importante, en eso han ganado mucho. Y la mano de Jasikevičius aquí se nota. Además que posiblemente esté cambiando la tendencia. Yo creo que de hecho que ya ha cambiado, que el Real Madrid de Pablo Laso, después de un ciclo glorioso con el entrenador vitoriano al frente, está, pues bueno, quizás en el ocaso de este ciclo, y ahora mismo el Barcelona pues ha construido una plantilla espectacular, con unos jugadores espectaculares también, y posiblemente el cambio de ciclo se esté produciendo, si es que no se ha producido ya. ¿Vosotros qué opináis? ¿Creéis que el cambio de ciclo
ha llegado al baloncesto español. Podéis dejarlo aquí en comentarios, podéis opinar y como siempre encantado de debatir con vosotros, por supuesto. Vamos ahora a analizar un poquito al Real Madrid, que fue de menos a más hasta la final y en la final, pues bueno, sucumbió por ese 59-64 después de tener una ventaja de 16 puntos. Mientras que en cuartos de final ganó al Breogán por 73-67 y en las semifinales, en su mejor partido de la competición, ganó al Tenerife con bastante autoridad por 94-74. Hay una cosa que explica bastante el rendimiento del Real Madrid, lo ha explicado durante estos años de atrás y lo sigue explicando a estas alturas, es el acierto en el lanzamiento de tres. Es el pilar básico del ataque, del juego ofensivo del conjunto madridista, y se explica así. En el partido de cuartos de final frente a Breogán tuvieron un 34% de acierto de tres, un acierto que, bueno, sin ser espectacular, pues bueno, ahí está. En semifinales, donde ganaron por 20 puntos de diferencia al Tenerife, que es un muy buen equipo también, el porcentaje de acierto en triple se disparó hasta el 53,8%. Meter más de la mitad de los triples que lanzas en un equipo como el Real Madrid, que además tira mucho de tres, es garantía de éxito. Es garantía de éxito y es muy difícil de parar también para los rivales. Pero en la final contra el Barcelona, con un tanteo tan bajo y con una apuesta mayormente defensiva, apenas anotaron el 17,4% de los triples que intentaron y se quedaron en un pobre 38,1% en tiros de campo. Y eso, para un equipo como el Real Madrid, te puede valer. O sea, es verdad que las defensas ganan campeonatos, pero no puedes pasar todo tu planteamiento en la defensa. También tienes que estar acertado en ataque, y en la final no estuvieron acertados en ataque. Es verdad también que el Barça subió mucho el nivel defensivo, pero si quieres ganarle una final, si quieres ganar un título, si quieres ganarle a un Barcelona enrachado, no puedes anotar solo el 17% de los triples que intentas. Tienes que aportar algo más. Si no, es verdaderamente complicado. De los jugadores del Real Madrid, aquí vemos a Thomas Hürtel, el base ex del Barcelona precisamente, que ha tenido, yo creo que ha sido el mejor jugador del Real Madrid en esta Copa del Rey. En cuartos de final se marcó un doble de 12 puntos y 10 asistencias. En semifinales 12 puntos y 7 asistencias, con lo cual demuestra que además de anotar con regularidad, reparte muy bien el juego entre sus compañeros. Y en la final 10 puntitos. Hay que decir que en la final no jugó demasiado. Pablo Laso también estuvo apostando por Sergio Llull como base, un experimento que no acabó de resultar del todo acertado, pero Hürtel la verdad es que ha sido un fichaje bastante acertado del Madrid. Es verdad que ya es un jugador bastante veterano, pero también se necesita ese tipo de perfiles, jugadores curtidos en 1000 batallas, siempre vienen bien a la plantilla. También tenemos que hablar de Walter Tavares, que ha ido de más a menos en esta Copa. Empezó muy bien los cuartos de final, con 11 puntos y 11 rebotes se comió al juego interior del Breogán. También en semifinales con 15 puntos estuvo muy bien. Sobre todo destacar el duelo con Sermarini, el mítico jugador georgiano del Tenerife, del que hablaremos después. Pero en la final se quedó tan solo en 5 puntos. Su aportación muy mermada también. La verdad es que el Barça se buscó las vueltas para anular a Tavares y lo consiguió. Es verdad que Tavares también aporta mucho en defensa y eso también maquilla un poco cuando tiene un día donde no anota demasiado. Pero la verdad es que en la final a Tavares le faltó un puntito de... No sé si de competitividad, pero sí que es verdad que fue absorbido por el juego interior del Barcelona. Acabó absorbido por Mirotic y sobre todo por Sandy, el pívot turco. También tenemos que hablar de Rudy y de Sergio Llull. Rudy la verdad es que, bueno, no le podemos juzgar demasiado porque es un jugador que lleva ya bastante tiempo conviviendo con lesiones, con molestias físicas. De hecho, la final la ha jugado con claras molestias. Y eso sí, entre él y Llull no estuvieron nada acertados en el tiro. Entre los dos, 1 de 10 en triples entre los dos. Y eso lastra mucho cuando jugadores de la talla de Rudy y de Llull, que te lo han dado todo en ataque y
que tienen mucho peso en el juego, que solo acierten uno de los 10 triples que intentan entre los dos, pues la verdad que arrastra mucho el juego ofensivo del equipo, claro. Y Jul, la verdad que no estuvo nada acertado. Pablo Laso apostó por él dirigiendo el juego. Jul lleva ya bastantes temporadas jugando más de escolta y quieras que no, eso se nota, amigos y amigas de VS Sports. Cuando juegas en una posición que no es la tuya y más en una posición como es la de base, donde tienes que repartir juego, dirigirlo, etcétera, pues eso se resiente también. Con lo cual, para mí, esa apuesta de Laso por utilizar a Jul de base no estuvo acertada, y yo creo que no es la más adecuada, pero claro, si tienes también limitados tus efectivos, hay que recordar que el Real Madrid tuvo las bajas de Randolph y de Fabián Coser, que es una baja importante en el puesto de base, pues claro, tienes que tirar de lo que tienes. Y en este caso, pues apostó por Jul de base. También tenemos que hablar en este caso de Gabri Deck, la Tortuga, el jugador argentino que es bastante importante en este Real Madrid, volvió en semifinales tras una lesión. En la final aportó 8 puntos, pero su aportación sin duda se va a recordar por fallar esa bandeja aparentemente fácil a unos 25 segundos del final, con 59-61 en el marcador para el Barcelona. Esa bandeja hubiese empatado el encuentro y quizás las cosas hubiesen dado de otra manera, pero bueno, yo creo que Deck ha hecho bastante para venir de donde venía. Y sinceramente yo creo que sería injusto criticarle solo por esa bandeja. Yo creo que es un jugador que aporta mucho y en cuanto esté más recuperado volverá a ser pieza clave en este Madrid sin ninguna duda. También me gustaría hablar un poco del pívot francés Poirier. Aquí le vemos disputando un balón con Exum, jugador del Barcelona, en la final. Un Poirier que estuvo bastante bien en semis contra el Tenerife, 12 puntos. Aportó mucho en el juego interior, pero en la final estuvo bastante desaparecido. Entonces, quieras que no, es otra demostración de que el Barcelona en el juego interior se comió al Real Madrid. Cuando el Real Madrid en el juego interior, especialmente a nivel defensivo, es un pilar bastante importante de su juego. Entonces, yo creo que esa también ha sido una de las claves de la final. Esa, y que esa intensidad defensiva, lógicamente, es muy difícil de mantener todo el partido. Llega un momento en el que te agotas y ahí la mayor calidad del rival, en este caso el Barcelona, te pasa por encima. Esto es así. Y por último, me gustaría hablar un poquito de Thompkins, que se marcó 11 puntos en semifinales. Lo que pasa es que, bueno, todavía no está al 100% recuperado de sus molestias, de sus lesiones, y en la final jugó muy poco, un papel testimonial. Y cuando un jugador tan importante como es Thompkins juega poco, al final es que se resiente el equipo. Al final el Real Madrid yo creo que echa de menos tiradores fiables, como era el caso de J.C. Carroll, que era muy importante en el Real Madrid, siempre en los momentos decisivos tenía el punto de mira muy bien ajustado, no le quemaba la bola. Y claro, ahora que esos jugadores por una causa o por otra o no los tienes o los que tienes te fallan, eso también lastra las posibilidades del Real Madrid de ganar los títulos, claro. Esto en cuanto al Real Madrid. Ahora vamos a hablar un poquito de l'UQAM de Murcia, que se las hizo pasar canutas al Barcelona en esas semifinales. En los cuartos de final consiguió tumbar al Valencia por 86-83 en un partido vibrante, emocionante. Un UQAM Murcia que tuvo 20 puntos de ventaja, el Valencia consiguió remontarlos, pero UQAM Murcia consiguió aceptar la situación, consiguieron bajar al barro y se acabaron llevando un triunfo realmente importante. Hay dos jugadores que me gustaría destacar. Por un lado, Isaiah Taylor, que marcó 16 puntos en cuartos de final, anotó 21 puntos en semifinales. Un jugador total, un jugador con mucho talento y que es difícil de parar en el 1 contra 1. Yo creo que el Valencia no supo pararle los pies ni a él ni al otro jugador destacado del UQAM Murcia. Aquí vemos a McFadden, el georgiano, un jugador que es una máquina de anotar, es un anotador compulsivo, que diría yo. 20 puntos en cuartos de final contra el Valencia, en semifinales 18 puntos, y entre él y
y Taylor hicieron sudar tinta china al Barcelona para ganar esa final. Solo en el último cuarto el Barça fue capaz de despegarse en el marcador ante un UCAM Murcia que propone un baloncesto muy atractivo, muy bonito, muy ofensivo. Quizás le falta apuntalar un poquito la defensa. No puedes permitir que un Barcelona te anote 103 puntos porque si no es absolutamente imposible ganarles con la calidad que tienen, por mucho que tú tengas mucho arsenal ofensivo. Así que yo creo que si el UCAM Murcia mejora un poquito en defensa, podría dar grandes sorpresas y grandes alegrías a su afición, sin ninguna duda. A mí es un equipo que me gusta mucho, es un equipo bonito de ver. Por otro lado tenemos al Lenovo Tenerife, que ganó 64-62 en cuartos de final al Joventut, en un partido muy igualado y muy sufrido. En semifinales cayó 94-74 ante el Real Madrid de forma clara. Y del Tenerife destacar sobre todo a Sermadini, el mítico pívot georgiano, un viejo conocido de la afición española, ya que en la Liga CB jugó en el Zaragoza, jugó en el Andorra y también en el Unicaja. Y en todos los equipos tuvo un papel bastante destacado y bastante bueno. En esta competición, 12 puntos y 8 rebotes en cuartos de final, 14 puntos en semifinales, donde poco pudo hacer ante el poderío interior del Real Madrid, con Tavares y Poirier, que le pararon bastante bien los pies a Sermadini. Pero vamos, es un jugador que todavía le queda mucho baloncesto y si el Tenerife está compitiendo a un gran nivel es en gran parte por su aportación, sin ninguna duda. Al igual que por la aportación de otro ilustre, Marceliño Huertas. Aquí lo tenemos en el Tenerife, dando las que posiblemente sean sus últimas clases de baloncesto de su carrera. Y además es muy importante en el conjunto canario. En cuartos de final anotó 8 puntos, 12 puntos en semifinales. Y la verdad que la experiencia y la dirección de juego de Marceliño Huertas son muy importantes en este Tenerife. También a mí me ha gustado mucho Todorovic, forma muy buen dúo con Sermadini ahí en el juego interior del Tenerife, y un Todorovic que en semifinales dio la cara, 12 puntos, pero lo dicho, es que Tavares y Poirier se mostraron muy superiores a ellos en el juego interior, pero es un ala pívot muy talentoso, es un jugador que cuando ve que funciona un poco a rachas, pero con una muñeca muy interesante y con mucha aportación ofensiva, sin ninguna duda. Y ahora hablamos de la que quizás haya sido la gran decepción de este torneo, el Valencia Basket, que perdió al final 86-83 en esos cuartos de final frente al UCAM Murcia. Un Valencia que la verdad pues le echó casta, le echó narices, hablando pronto y mal, llegaron a remontar 20 puntos de desventaja, pero en el final ajustado al final el UCAM Murcia se llevó el gato al agua. Pues eso sí, podemos destacar a dos jugadores en concreto. Por un lado al pívot cubano Yasiel Rivero, 20 puntos, 6 rebotes. Él fue el gran artífice de esa remontada del Valencia, de haber peleado el partido hasta el final. Me gusta mucho Yasiel Rivero, su espíritu de lucha y su calidad bajo los tableros. Y también, como no, me gustó Prepelic, uno de los jugadores, quizás el buque insignia de este Valencia Basket, que anotó 19 puntos. Pero claro, es muy difícil ganar un partido cuando tu defensa hace aguas y cuando tan solo en ataque dos jugadores te responden, porque por ejemplo Van Rossum, que es un jugador bastante importante en el juego ofensivo del Valencia Basket, se fue sin anotar. La defensa de UCAM Murcia le anuló muy bien y realmente cuando Van Rossum está mal, el Valencia Basket lo nota muchísimo, con lo cual pues claro, es difícil ganar un partido cuando uno de tus mejores jugadores se va sin anotar, es así. Y luego también hablamos del Río Breogán de Lugo, un equipo que, recordemos, es recién ascendido y se ha clasificado para la Copa del Rey, lo cual tiene un mérito enorme y además en cuartos de final le plantó cara a todo un Real Madrid que en ese partido tuvo ventajas cómodas, ventajas de más de 15 puntos incluso en algunos momentos,
y el Breogán estuvo muy cerquita de remontar, estuvo muy cerquita de complicarle realmente la vida a los blancos. Hay que decir que en ningún momento en los minutos finales peligró de verdad la victoria blanca, pero el Breogán realmente se quedó cerca. Quizás le faltó un puntito más, pero realmente aplaudo el partido del Breogán porque lo hicieron realmente bien, mucha lucha y mucho espíritu de equipo. Destacar sobre todo en el Breogán a Maljabasis con 16 puntos y a Musa con 13 puntos, 9 rebotes. Aquí vemos a los dos. Y es un equipo, el Breogán, que además me gusta porque además de un baloncesto luchador, un baloncesto en el cual también tienen momentos de brillantez ofensiva, apuestan también mucho por la cantera. Ahí tenemos a los hermanos Quintela, por ejemplo, que están jugando los dos en el primer equipo y aportando bastantes cosas. Así que es un equipo muy interesante y al que a mí me gusta mucho seguir de cerca, el Río Breogán. Luego también hablamos del Joventut de Badalona, la Peña, que es uno de los clásicos en el baloncesto de nuestro país, tiene a jugadores ilustres entre sus filas, como es el caso del pívot Ante Tomic, que aportó 15 puntos en ese partido de cuartos de final que acaban perdiendo contra el Tenerife 64-62. Un Tomic que, bueno, está viviendo una segunda juventud en el equipo de Badalona y lo está haciendo bastante bien, la verdad, aunque le sigue pesando esa fama de blando en defensa y en los minutos finales de los partidos, pero Tomic es sin duda ahora mismo una de las grandes referencias de este equipo. Pau Ribas, aquí lo tenemos, también forma parte de la plantilla del Joventut. No estuvo demasiado acertado, firmó un pobre 2 de 7 en tiros de campo y un 0 de 2 en triples. Pau Ribas es un especialista desde el perímetro y si no está acertado un especialista como Pau Ribas, eso también lastra bastante las opciones de su equipo. Es una lástima, pero es así. Pero sobre todo, a mí me gustaría destacar a Joel Parra, 21 años, 14 puntos, 9 rebotes y es la sensación ahora mismo de la gran cantera que tiene el Joventut de Badalona, que es una de las grandes canteras de nuestro país, históricamente, quizás junto con la de Estudiantes. Y Joel Parra, ya os digo que es uno de las peritas en dulce de este equipo y del baloncesto nacional. Seguro que va a hablar bastante de sí en los próximos años, aunque de vez en cuando, claro, se lleve algún tapón, como es el caso aquí de Sermadini, que tiene muchas más tablas que él, pero Joel Parra va a dar mucho que hablar, por supuestísimo. Yo estoy convencido de ello. Y para finalizar, hablamos también un poquito del Baxi Manresa, que ha sido un poco el equipo más débil de esta competición. Perdieron de 33 puntos con el Barcelona, una derrota muy clara, nada pudieron hacer. Y claro, aquí vemos a su mejor jugador, a Thomason, que aportó 14 puntos, pero se quedó en un 4 de 10 en tiros de campo. Cuando tu mejor jugador no está acertado y no hay un segundo jugador, un segundo espada que asuma ese rol, pues es muy difícil competir y más contra un equipo como el Barcelona. Así que el Baxi Manresa, pues la verdad es que ha sido para mí, con diferencia, amigos y amigas de VAS Sports, el equipo más endeble de esta competición. Eso sí, no quiere decir ni mucho menos que sea un equipo flojo, es un equipo también bonito de ver, divertido, pero en este caso ha estado muy por debajo del nivel del Barcelona e incluso por debajo de su nivel habitual y así es difícil plantar cara a los campeones. Así que este es el resumen, amigos y amigas, de la Copa del Rey de baloncesto. Espero que os haya gustado y ya sabéis, podéis opinar lo que queráis en los comentarios, ahí dejaré ese comentario fijo que os dije antes sobre si hay cambio de ciclo o no en el baloncesto español y poco más que decir. Próximamente sacaremos por aquí por YouTube un resumen de los Juegos Olímpicos de Invierno, también estaremos pendientes de la Copa de la Reina de Baloncesto que se va a celebrar próximamente. Todo esto y mucho más aquí en vuestro canal de deportes en VAS Sports. Un saludo, amigos y amigas, y disfrutad del buen deporte. Chao, chao.